El electromagnetismo es el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos causados por cargas eléctricas en reposo o en movimiento. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen una fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales con propiedades magnéticas. Sabemos que hay dos tipos de cargas, positivas y negativas. Ambos tipos de cargas son fuentes de un campo eléctrico. Las cargas en movimiento producen una corriente, la cual origina un campo magnético. Una onda es una perturbación que se propaga de una posición a otra. Las ondas se caracterizan según su naturaleza, mecánicas y electromagnéticas, y según la dirección de la perturbación. El movimiento ondulatorio más sencillo es aquel en que las partículas realizan vibraciones armónicas de dirección perpendicular a la línea que les une. La óptica es la ciencia que estudia los orígenes de la propagación de la luz. En esta definición se entiende por la luz no solo la radiación electromagnética visible, sino también la infrarroja y la ultravioleta. La primera ley de reflexión dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la superficie reflectora están en un plano común, mientras que la segunda ley dice que la magnitud del ángulo de reflexión es igual a la magnitud del ángulo de incidencia. El objetivo del video es experimentar de forma física y comprender de una manera más clara los conceptos de electromagnetismo, de movimiento ondulatorio y de óptica, los cuales hemos visto en clase. Ahora sí, comencemos con los experimentos. ¿Qué tal, profesora? Mi nombre es Jesús Cedro Ramírez, soy del grupo 603. Hoy voy a presentar inducción electromagnética. Para este experimento vamos a ocupar un vaso de aluminio, unos imanes, un pedazo de hilo y un recipiente con agua. En el siguiente experimento podemos apreciar la inducción electromagnética o de Faraday. Podemos ver que al girar los imanes dentro del vaso de aluminio, este gira en la dirección que los imanes lo hacen. Vale aclarar que el vaso, al ser de aluminio, no se ve atraído por los imanes. A la explicación de este suceso se le conoce como ley de Faraday. Este dice que cuando un campo magnético varía en el espacio, produce una FEM. Esta FEM se genera dentro del vaso, que al ser de aluminio un conductor, crea una corriente eléctrica, y estas corrientes se llaman corrientes de Foucault. Estas corrientes circulan en el vaso generando un campo magnético, así que en total se tienen dos campos magnéticos, uno generado por el imán y el que se genera en el vaso debido a la inducción electromagnética. Estos campos interactúan entre ellos, haciendo así que el vaso gire. Vamos a crear un electroimán. Para este experimento vamos a ocupar una batería, un tornillo, cobre y unas agujas. En este experimento, si imaginamos que las espiras de alambre son como una bobina, a esta se le llama solenoide. Cuando la corriente eléctrica pasa por esta, se crea un campo magnético a su alrededor. Cuantas más vueltas tenga el alambre, más fuerte será el campo magnético. Este campo magnético puede cambiar de intensidad dependiendo de la cantidad de corriente eléctrica que se le suministre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Felipe del 603 y ahí me tocó explicar sobre el movimiento ondulatorio. Los materiales que ocupamos es una cuerda y únicamente vamos a ocupar dos puntos para amarrarla. La cuerda debe estar algo tensa para así lograr el movimiento ondulatorio. Para el experimento de movimiento ondulatorio en una cuerda, enviamos el pulso por la cuerda atada a una pared. Cuando el pulso llega al extremo fijo, se refleja de vuelta, pero invertido. Esto significa que si la onda iba hacia arriba, regresa hacia abajo. Sin embargo, su forma, longitud de onda y velocidad no cambian. La inversión ocurre porque el extremo fijo no puede moverse, así que devuelve la energía del pulso invertida. Hola, mi nombre es Sergio Román Cruz Vázquez del 603. Voy a presentar un experimento sobre ondas.
Para este experimento vamos a ocupar una copa, agua con colorante. Empezamos. Voy a mover mi dedo y en forma ondulatoria voy a mover aquí. Se están pasando algunas pequeñas ondas en el agua que siguen el movimiento ondulatorio de mi dedo con la orilla de la copa. Y vamos a ir aumentándole gradualmente agua y vamos a ver cómo es lo que pasa. El sonido se va haciendo un poquito más grave a comparación de como estaba antes, pero igual se siguen presentando algunos movimientos en el vaso. La copa que tiene más agua tiene el sonido más grave y la copa que tiene un poco menos de agua tiene un sonido más agudo. Los sonidos agudos son los que tienen más frecuencia, es decir, que en menos tiempo hay más ondas, por lo tanto los sonidos más graves tienen menor frecuencia. Cuando observamos en la copa vemos ondas, las cuales se generan al momento que el agua absorbe la energía que le damos al frotar la copa con nuestro dedo. Mi nombre es Gabriela, del 603, y a mí me tocó hacer el experimento de refracción óptica. Para este experimento vamos a utilizar un recipiente transparente con agua, un vaso de vidrio y una figura chiquita. Lo primero que vamos a hacer es, aparte de llenar el recipiente, vamos a poner bien este vaso, evitando que este empiece a flotar, y vamos a meter la figurita dentro de este. Aquí podemos ver que está la figurita, pero si nos alejamos un poquito, en esta parte ya no se puede ver. Esto es debido a que la luz ya no está reflejando el objeto, por lo cual no se puede ver en el agua. Y así nos pasamos debajo del recipiente, sí se va a ver. Otra forma para explicar lo que pasó es que la luz que fue reflejada en el agua, vista desde el ángulo desde arriba, no puede reflejar bien al objeto en el vaso, por lo cual este no se puede ver, a menos que lo veamos desde abajo. Entonces la luz va a reflejar el objeto y se va a ver a través del agua. Voy a presentar el experimento de óptica de formación de imágenes con lentes. Para esto vamos a ocupar una vela, una lupa y una tabla. Esto va a consistir en prender la vela y a través de la tabla se va a formar la imagen con el lente, poniéndola a diferentes distancias para así viendo de qué ángulo y en qué distancia se forma la figura de la vela. Para este experimento colocaremos la lupa entre la vela y la tabla, así colocando diferentes distancias, y podremos observar que la vela se proyecta a través de la lupa, así dando la imagen hacia la tabla. Esto pasa ya que los rayos, al pasar por el lente y reflejarse en la tabla, se forma una imagen de la vela invertida. La distancia del objeto va a ser mayor al radio de la curvatura. Se observa la vela se aleja y ya no es la misma al centro de la curvatura.